perdonad, problemas técnicos. Nos vamos a comenzar otra vez a leer en el capítulo de Ezequiel, capítulo 16. Dice así pues la palabra del Señor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones y di: así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo y tu madre etea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fue lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije: vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste. Y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré. Y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua y lavé tus sangres encima de ti y te ungí con aceite. Y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y te puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillas en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre, y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras. Y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos, y fornicaste sobre ellos. Nunca cosa semejante había sucedido ni sucederá jamás. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado, y te hiciste imágenes de hombres y fornicaste con ellas. Y tomaste tus vestidos de diversos colores y las cubriste. Y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellas. Mi pan también que yo te había dado, la flor de harina, el aceite y la miel, con que yo te mantuve, pusiste delante de ellas para olor agradable. Y fue así, dice Jehová el Señor. Además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz a mí, y sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. Eran poca cosa tus fornicaciones, para que degollases también a mis hijos y los ofrecieras aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía. Y con tus abominaciones y tus fornicaciones no te has acordado de los días de tu juventud, cuando estabas desnuda y descubierta, cuando estabas envuelta en tu sangre. Y sucedió que después de toda tu maldad, ay de ti, dices Jehová el Señor, te edificaste lugares altos y te hiciste altar en todas las plazas. En toda cabeza de camino edificaste lugar alto, e hiciste abominable tu hermosura, y te ofreciste a cuantos pasaban, y multiplicaste tus fornicaciones. Y fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos presos de carne, y aumentaste tus fornicaciones para enojarme. Por tanto, he aquí que yo extendí contra ti mi mano, y disminuí tu provisión ordinaria, y te entregué a la voluntad de las hijas de los filisteos que te aborrecen, las cuales se avergüenzan de tu camino deshonesto. Fornicaste también con los asirios por no haberte saciado, y fornicaste con ellos y tampoco te saciaste. Multiplicaste asimismo tu fornicación en la tierra de Canaán y de los caldeos, y tampoco con esto te saciaste. Cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada, edificando tus lugares altos en toda cabeza de camino, y haciendo tus altares en todas las plazas. ¿Y no fuiste semejante a ramera que menosprecia la paga?
sino como mujer adúltera que en lugar de su marido recibe ajenos. A todas las rameras le dan dones, mas tú diste tus dones a todos tus enamorados y les diste presentes para que de todas partes se llegasen a ti en sus fornicaciones. Y han sucedido contigo en tus fornicaciones, lo contrario de las demás mujeres, porque ninguno te ha solicitado para fornicar, y tú das la paga en lugar de recibirla. Por esto ha sido diferente. Por tanto, ramera, oye palabra de Jehová, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto han sido descubiertas tus desnudeces en tus fornicaciones, y tu confusión ha sido manifestada a tus enamorados, y a los ídolos tus abominaciones, y en la sangre de tus hijos a los cuales les diste. Por tanto, he aquí que yo reuniré a todos tus enamorados con los cuales tomaste placer, y a todos los que amaste, con todos los que aborreciste, y los reuniré alrededor de ti, y les descubriré tu desnudez, y ellos verán toda tu desnudez. Y yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras y de las que derraman sangre, y traeré sobre ti sangre de ira y de celos, y te entregaré en manos de ellos, y destruirán tus lugares altos, y derribarán tus altares, y te despojarán de tus ropas, y se llevarán tus hermosas alhajas, y te dejarán desnuda y descubierta. Y harán subir contra ti muchedumbre de gentes, y te apedrearán, y te atravesarán con sus espadas. Quemarán tus casas a fuego, y harán en ti juicios en presencia de muchas mujeres. Y así haré que dejes de ser ramera, y que ceses de prodigar tus dones. Y saciaré mi ira sobre ti, y se apartará de ti mi celo, y descansaré y no me enojará más. Por cuanto no te acordaste de los días de tu juventud, y me provocaste a ira en todo esto, por eso. Y aquí yo también traeré tu camino sobre tu cabeza, dice Jehová el Señor, pues ni aún has pensado sobre toda tu lujuria. Y aquí todo el que usa de refranes, te aplicará el refrán que dice, cual la madre tal la hija. Hija eres tú de tu madre, que desechó a su marido y a sus hijos. Y hermana eres tú de tus hermanas, que desecharon a sus maridos y a sus hijos. Vuestra madre fue Etea y vuestro padre Amorreo, y tu hermana mayor es Samaria, ella y sus hijas que habitan al norte de ti, y tu hermana menor es Sodoma con sus hijas, la cual habita al sur de ti. Ni aún anduviste en sus caminos, ni hiciste según sus abominaciones. Antes, como si esto fuera poco y muy poco, te corrompiste más que ellas en todos tus caminos. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma tu hermana y sus hijos no han hecho como hiciste tú y tus hijas. Y aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia, hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi las quité. Y Samaria no cometió ni la mitad de tus pecados, porque tú multiplicaste tus abominaciones más que ellas, y has justificado a tus hermanas con todas las abominaciones que tú hiciste. Tú también, que juzgaste a tus hermanas, lleva tu vergüenza en los pecados que tú hiciste, más abominables que las de ellas, más justas son que tú. Avergüénzate tú, pues, también, y lleva tu confusión, por cuanto has justificado a tus hermanas. Yo, pues, haré volver a sus cautivos, los cautivos de Sodoma y de sus hijas, y los cautivos de Samaria y de sus hijas, y haré volver los cautivos de tus cautiverios entre ellas, para que lleves tu confusión y te avergüences de todo lo que has hecho, sino tú el consuelo para ellas. Y tus hermanas, Sodoma con sus hijas y Samaria con sus hijas, volverán a su primer estado. Tú también y tus hijas volveréis a vuestro primer estado. No era tu hermana Sodoma digna de mención en tu boca en el tiempo de tus soberbios, antes que tu maldad fuese descubierta. Así también ahora llevas tú la ofrenda de las hijas de Asiria y de todas las hijas de los filisteos, de las cuales por todos lados desprecian. Sufre tú el castigo de tu lujuria y de tus abominaciones, dice Jehová. Amén. Hasta aquí. El Señor bendiga su santa palabra. Amén. Amén. Sí. Os leo este pasaje. Es uno de los pasajes importantes, fuertes en el profeta Ezequiel. Está otro
en el capítulo 22, las dos hermanas. No lo vamos a leer ahora, ¿no? Tenemos otra vez ocasión de hacerlo, ¿no? Esto como para introducir el meditación, el estudio esta tarde, que a su vez va a introducir una serie de estudios, de mensajes, de dedicaciones, ¿no? De nuevo en el séptimo mandamiento, el decálogo. Pero bueno, hemos estado todas estas semanas, sabemos, viendo acerca de los deberes que nos impone este mandamiento, ¿no? No cometerás adulterio. De una manera positiva, ¿esto qué representa para nosotros? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para evitar hacer esto? Este pecado, ¿no? Bueno, pues ahora falta la denuncia del pecado. Y vemos este capítulo que hemos leído, pues se trata básicamente de la denuncia del pecado. Por supuesto, estaba aquí hablando mucho en términos, estilo figurado, alegórico, poético se puede decir, ¿no? Se está refiriendo también, sin duda, a pecado de infidelidad religiosa, a idolatría, a que, quemaban incluso a sus hijos por el fuego, pero hay que nunca olvidar que esta metáfora, esta comparación con la fornicación, con la lujuria, no es una casualidad. Es la que nos encontramos descrita, como decía, en términos mucho más claros e incluso gráficos en el capítulo 22 de Ezequiel. No es solamente porque, la idolatría o el ser infiel a Dios con otros dioses sea una infidelidad a Dios o un adulterio, sino que realmente ese pecado, ¿no? Esa infidelidad a Dios, sí, sin duda lo que trajo fue este torrente de inmundicia que está descrito en estos dos capítulos, ¿verdad? Entonces, esto nos sirve también a nosotros para enfocar esta segunda parte de los estudios del séptimo mandamiento, que son la denuncia de los pecados. Ya es un mensaje mucho más claro, directo de denuncia, ¿no? Y bueno, sí, por supuesto, podríamos prescindir de esto e ir directo al grano, como se dice, ¿no? Pero bueno, incluso entre los hombres en la sociedad se sigue también a veces cierto protocolo, ¿no? Se sigue una serie de pasos. Uno se presenta, uno entabla conversación, etcétera, ¿no? Uno pues va encarando las cosas hasta que presenta realmente la situación. Entonces podemos seguir esta manera de proceder, que es también lo que vemos, lo que hace aquí el profeta Ezequiel, que está presentando un tiempo en el que esto no fue así. Y que está describiendo el pecado y la lujuria del pueblo de Judá, y que después de su juicio, después de haber conocido el pecado que ha cometido por la denuncia de Ezequiel y de los profetas, dice al final que serán vueltos a su primer estado. No es esto lo que querríamos nosotros, lo que queremos nosotros para nuestro tiempo, para el tiempo en que vivimos, que nuestra sociedad sea vuelta a su primer estado. Pero claro, para eso uno tiene que decir si es que ha habido otro estado al que nosotros conocemos, ¿verdad? Entonces es necesario dar un enfoque o una perspectiva histórica o de tiempo. Fijémonos que la Biblia también
pues le da a esto importancia, ¿eh? Porque en Primera de Crónicas, por ejemplo, en el capítulo 12, en el versículo 32, está hablando allí de los hijos de Isaacar, 200 principales, dice, entendidos en los tiempos, quiere decir que tenían discernimiento para comprender los tiempos, y dice, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Es necesario conocer los tiempos, tener discernimiento en los tiempos que se vive, ¿verdad? Porque se han bebido también. Miremos Apocalipsis capítulo 3 y capítulo 2 y versículo 5. Conocemos muy bien, no hace falta ir a buscarlo, porque es la palabra dada a la iglesia de Éfeso. Mira, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Si todo ha sido siempre igual, no hay primer estado a donde regresar. Si, por ejemplo, un matrimonio, desde el primer momento que la conocí, nos llevamos a fatal, ¿no? Y con todo y con eso nos casamos, pero siempre nos hemos llevado muy mal, pues entonces no hay manera de arreglar ese matrimonio, por lo menos volverlo a su primer estado. Siempre ha sido así de mal. Fijémonos también la caída del hombre en pecado, ¿no? Si el hombre fue ya creado, digamos, pecador, inmortal, no hay ninguna esperanza de que eso se pueda corregir de alguna manera, alguna vez, porque ha sido así siempre y por lo tanto siempre será así, ¿verdad? Pero sí hubo unos inicios que fueron distintos y ahora estamos hundidos en el pecado. ¿Qué es lo que hizo que de estar aquí ahora estemos aquí? Y es ahí donde hemos de centrarnos, porque si no nos centramos ahí, vamos a estar dando vueltas como Israel por el desierto 40 años o mucho más aún, sin dar en la diana, sin decir exactamente aquello que se tiene que decir. Y eso es lo que, con la ayuda del Señor, pues espero hacernos esta tarde. Que hagamos esta tarde. Normalmente se interpretan, ¿verdad?, textos de la Escritura, ¿no?, cuando se predica la palabra de Dios. Esta tarde yo no voy a hacer esto. Es la primera vez en 25 años que voy a hacer un mensaje como el que voy a hacer esta tarde. La primera vez en 25 años, supongo que a lo mejor dentro de 25 años no mucho más, ¿no? No es hacer la exégesis de un texto, es la exégesis de un tiempo, del tiempo que hemos vivido. Y entonces, la idea clave principal, hermanos, ¿de dónde han caído los países de Occidente para que estemos en este torrente de inmundicia, de impureza sexual en el que nos encontramos ahora? ¿Cuál es el momento? ¿Cuál es el momento en el que podemos decir, mira, recuerda de dónde has caído? Pues, hermanos, el momento fue la Primera Guerra Mundial. Año 1914-1918. En palabras del político estadounidense George Kennan, dice, la Primera Guerra Mundial fue la catástrofe fundamental del siglo XX. La mayor catástrofe. La catástrofe esencial del siglo XX. Porque sin ella no habría habido desaparición del imperio austrohúngaro y de la mayoría de las monarquías europeas, incluida la española. Ya sabemos con todo lo que trajo consigo, ¿verdad? La desaparición de la monarquía en 1931. Los republicanos, parece como que eso haya venido de la nada, pero eso es en el contexto de después de la Primera Guerra Mundial.
no había monarca, rey en Alemania, en el Imperio, en Italia. ¿Por qué lo tenía que haber en España, ¿no? Pero si la Primera Guerra Mundial no habría habido tampoco revolución comunista. Si la Primera Guerra Mundial no habría habido tampoco fascismo ni nazismo, por consiguiente. Sin la Primera Guerra Mundial no habría habido, por lo tanto, Segunda Guerra Mundial con todos sus errores, ¿no? Que acabó entonces con el bombardeo atómico de poblaciones civiles, que ha sido el mayor crimen hasta la fecha, ¿no? Un crimen de guerra perpetrado en la historia de la humanidad, perpetrado por potencias occidentales y del cual todavía los dirigentes occidentales de estos mismos países no se han arrepentido. Por lo tanto, siguen participando de su culpa sus poblaciones en la medida que siguen aceptando este hecho sin precedentes. Bombardear atómicamente 2 ciudades enteras, en este sentido indefensas, ¿no? Bueno, pues sin la Primera Guerra Mundial tampoco habría habido el diluvio de inmundicia, de adulterio, de fornicación, de homosexualidad, de impureza sexual, de perversión que ahora nos anega. Es así. No habría habido. Evidentemente, la Primera Guerra Mundial se dio entre naciones oficialmente cristianas y que guardaban una moral todavía oficialmente cristiana. Y una moral y unas costumbres para nada lo que vemos hoy en día, ¿no? Para nada. No era, por supuesto, algo perfecto, ¿no? Por ejemplo, estaba, como siempre ha habido, la prostitución. Siempre ha habido prostitución y siempre ha sido tolerado. Y en algunos lugares, en algunos países, todavía más. Por ejemplo, Francia, ¿no? Por ejemplo, París. Y además de esto, acompañado con espectáculos tipo cabaret, etcétera, etcétera, que también proliferaron allí más, ¿no? Por lo cual eran conocidos en aquel tiempo, sí. Y también bailarines o bailarinas, ¿no? Con cierto toque de erotismo, estilo Isadora Duncan, etcétera, etcétera, que ya comenzó a haber en aquel tiempo de la Belle Époque, ¿no? De la bella época, y antes de la Guerra Mundial. Pero había una moral cristiana, ¿no? Y la ley, el Código Civil, apoyaba la moral cristiana. Y por ejemplo, aquí en España, el adulterio se iban a la prisión, las mujeres se iban a la prisión, ¿sí? Evidentemente eso tampoco significa que eso fuera del todo bien, porque después estaba aquello que dicen de la doble moral, ¿no? Entonces los hombres sí podían mantener a sus queridas, o podían frecuentar. Entonces los mujeres no era entonces completamente conforme a la ley divina, ¿no? Había hipocresía, pero todavía se mantenían las formas. La sodomía estaba penada por la ley. El literato Oscar Wilde, ¿os suena? A finales del siglo XIX estuvo 2 años preso en trabajos forzados precisamente por sodomía. Del Reino Unido. Dirán, no puede ser, eso es completamente antidemocrático. Sí, el Reino Unido era una democracia, pero las leyes penaban esto. Entonces, no es para nada esto que estamos viendo, vemos. Pero seguimos diciendo, no era ni el reino de Dios sobre la tierra, ni el ideal, pero con todo y con eso era mejor. Más ejemplos de cosas que no iban del todo bien, bajo esa superficie de moralidad cristiana. ¿Qué es lo que había? Pues pensadores como Sigmund Freud, que echó a perder completamente la mentalidad y al final las costumbres, ¿no? Influyó completamente, iba a confluir completamente después del cine y en la publicidad. Y eso nos hemos criado nosotros después,
los nacidos en los años 50 y 60, ¿verdad? Y también, sobre todo, antes de la Primera Guerra Mundial, lo que había ocurrido era el inicio de la contracepción, separando la sexualidad de la reproducción. Y entonces había contracepción, sobre todo masculina, ya existía, y también femenina. ¿Cómo? Con píldoras abortivas, que se anunciaban tranquilamente en los periódicos de la época. Entonces vemos, no es del todo correcto, no es del todo bueno, no es de extrañar que haya venido la Primera Guerra Mundial como un juicio de Dios, que es lo que fue. De manera que si antes estaba todavía contenido, lo que vino después se desató, ¿no? ¿Y cómo? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió al llegar a la Primera Guerra Mundial? Pues si miramos las fuentes de la época, a ver, al principio de la Guerra Mundial había una ingenuidad terrible de parte de los que iban a la guerra, ¿no? Uno decía, no, mira, vamos a estar aquí 6 semanas, le damos un buen merecido aquí a los alemanes, ¿no? Y volvemos para casa, ¿no? Y en el Reino Unido, no, vosotros vais a Europa comportados como caballeros, oye, y si tenéis que dar la vida, pues dad la vida por vuestra fábrica, por vuestro barrio, por vuestra ciudad, ¿no? Manteniendo el hogar y el honor y comportaros como God-fearing men, ¿no? En el suelo europeo, ¿no? Como personas temerosas de Dios en el suelo europeo. Y los chicos que iban ahí, chicos sanotes, chicos fuertotes, así, pero eran chicos que no habían salido en la vida de su pueblo, ni de su ciudad, a veces, o de su incluso barrio. No había turismo, no habían vacaciones, no tomaban el avión y venían aquí a la costa de España a bañarse. No había nada de eso. No salía nadie. Es que por no había ni coche. Estaban todos en su lugar en el que ellos nacían y ya está. Y ya está, hasta que se morían. Y claro, eso era para ellos la oportunidad de ver el mundo, ¿no? Y entonces los movilizados, ¿quiénes fueron? Hombres de 20 a 40 años. O en 20 a 40 años la mayoría de ellos casados, ¿no? Porque en aquella época los hombres de 20 años sí o sí estaban casados, la mayoría, ¿no? La generación de mis padres también era así. Bueno, pues esto ya nos sitúa ante el origen del problema. Porque siempre, durante toda la historia de la humanidad, ha habido guerras. Pero siempre las guerras que han habido eran guerras muy focalizadas. No eran ejércitos masivos, no eran ejércitos nacionales, eran ejércitos pagados, ¿verdad? Entonces era como un duelo. Te cito en aquel lugar, hago una batalla y quien gana, pues ha ganado. Pero después de la guerra de la Revolución Francesa y después de Napoleón Bonaparte, ya es la movilización nacional. Todos los hombres de la nación de tal edad a la guerra. Y entonces la Primera Guerra Mundial es la primera gran guerra en la que todos los países hacen esto. Y en el año 1916, por primera vez, hay 25 millones de soldados conviviendo en los frentes de Europa, que a su vez están conviviendo muy cerquita de las zonas habitadas alrededor. Porque la gente no evacuaba en las zonas, ¿verdad? Próximas. Bien, pues entonces tenemos la idea a lo mejor que la Primera Guerra Mundial era 4 años que estuvieron los soldados en una trinchera, ¿verdad? Falso. Realmente los soldados estaban continuamente rotando. Estaban
unos días en la trinchera, después se iban a la retaguardia, después hacían pues entrenamiento, etcétera, etcétera. Total, a lo mejor entraban en combate solamente un día al mes. Y estaban la mayor tiempo, pues a lo mejor en retaguardia o fuera de la trinchera. Pero sí, cuando estás en la trinchera lo más seguro es que te mueras. Cualquier herida, no había antibióticos, gangrena. Estaba el tifus, y estaban las bombas, etcétera, que hemos visto en las películas, ¿no? Lo más seguro es que los 4 o 5 días que estás ahí, mueres. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando estás en la ciudad, ¿qué haces? Comamos y bebamos que mañana moriremos. Y entonces, ¿también qué hacen? Se iban al bordel. Y se iban al bordel. Y entonces, mirad hermanos, estos bravos chicos, ¿no?, que iban ahí a dar la vida, etcétera, a comportarse como unos caballeros ingleses, por ejemplo, los caballeros ingleses, datos oficiales, ¿no? Hubo más de 400.000 casos de enfermedades venéreas tratadas. De soldados que tuvieron que recibir tratamiento y que durante ese tiempo no estuvieron peleando. Y que además, pues, hicieron estos gastos, ¿no?, al gobierno. ¿Qué es lo que pasó? Que a los gobiernos también se les dio, sobre todo los franceses y los alemanes, ¿no?, la feliz idea de poner bordeles controlados por el gobierno, controlando, por así decirlo, a las prostitutas. ¿Os suena, verdad? Las chicas están aquí cumpliendo un servicio a la nación, ¿no? Y entonces vemos, se normaliza aún más la prostitución. Pero no es solamente eso, porque estos chavalotes, sobre todo británicos, y después a lo último también americanos, estadounidenses, conviviendo, por ejemplo, con encantadoras jovencitas francesas, ¿qué pasa? Pues pasa que prefieren hacer lo que hoy se dice como ligar, ¿verdad? Y ves pinturas de la época que lo único que ves son soldados ingleses abordando a las chicas francesas por la calle, ¿verdad? Pero es que no es solamente eso. Pensad, por ejemplo, que Alemania tenía 2,5 millones ¿de qué? De prisioneros de guerra. Y todos los hombres en edad de trabajar estaban en el frente. Y alguien nos tiene que sacar entonces la comida, ¿verdad?, en las granjas. ¿Quién lo va a hacer? Los hombres que no van a la guerra, que están tullidos tal vez. Entonces, la feliz idea, pongamos a los prisioneros, ¿verdad?, franceses y estos y los otros, a trabajar en nuestras granjas y a trabajar también en nuestras fábricas. Y en las fábricas, ¿quiénes estaban trabajando? Las mujeres, porque los maridos estaban en la guerra. Y entonces estaban en las fábricas las mujeres y los prisioneros, y en las granjas, las mismas granjas, las mujeres y los prisioneros. ¿Qué ocurrió? No hay nada más que ver los diarios de la época denunciándolo. Y comunicados de pastores luteranos al gobierno diciendo que eso se tiene que parar. Y madres con hijos, que pues esto pues, ocurre lo que ocurre, y además el otro la encandila de manera de que le permita que se fugue. Y las mujeres casadas y las mujeres alemanas, pues hacían fugarse a los prisioneros. Y estos son datos históricos, eso está ahí. Eso está ahí. Y fijémonos entonces, ¿para qué se hizo esta guerra? Tenemos un problema, vemos. Porque ¿para qué se hacen las guerras? Normalmente se hacen las guerras, si alguna guerra lícita, es para evitar que el enemigo venga a tu casa, venga a tu mujer, venga a tus hijas, y tú pues, te encuentras con ellos muy lejos para que no vengan ahí, ¿no? Pero si tú haces una guerra y al final, pues tú traes al enemigo a que estén con tus mujeres y con tus hijas,
Mientras tú estás muriendo en el frente, ese es el gran problema, y eso es lo que ocurrió. Eso es lo que ocurrió durante toda la guerra, y después la traca final, la apoteosis de la inmundicia, fue la celebración del día del armisticio, el día de la victoria. Creo que fue el 11 de noviembre de 1918, en Francia en Amiens, y en Inglaterra en Trafalgar Square. Y solo está recogido por escritores de la época, estilo Robert Graves, el de Yo Claudio. Pero más o menos de manera eufemística lo llaman carnaval. Dice que se desataron pasiones bestiales. Los más explícitos llegan a decir que la gente fornicaba en público, completos extraños, completos desconocidos, en los jardines, en las entradas de las tiendas, masivo. En Trafalgar Square se hizo una gran fogata, ¿no? Y todavía se quedan las marcas ahí, creo en la esquina de Nelson, ¿no? Bueno, pues eso es lo que dio ya entrada a todo lo que hemos visto. La revolución sexual que nos dicen, que vivimos, por supuesto que lo es, no comenzó en los años 60 con los hippies, comenzó en los años 20 y comenzó en los años de la Primera Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial, ¿qué pasó además? Centenares de miles de viudas. Centenares de miles de viudas, millones de viudas en los países de Europa, que no se iban a volver a casar más porque no hay más hombres. No hay suficiente hombre para tanta mujer. ¿Qué pasa con estas mujeres? ¿Qué pasa con estas mujeres? Pues entonces las mujeres, digamos que se liberaron, digamos, entre comillas, sexualmente. La mujer, además, durante la guerra, la habían soltado fuera de casa. ¡Hala, a trabajar! Y ya no regresará más. Ya sale de casa y ya no vuelve. Ya seguirá trabajando. Primero también porque ya todo se ha adaptado, ya los sueldos se adaptan, ya le pagan al hombre y a la mujer pues lo necesario para que sea el hombre y la mujer que trabajen, ¿no? Pero entonces eso se va a perpetuar. Lo que se conoció en la Primera Guerra Mundial se va a perpetuar. Pero que además está ya la cosa vocacional, porque está entonces el discurso del feminismo, de que de esa manera tú ya no eres una esclava de la casa, y que de esa manera pues tú también decides, y también tienes tu dinero, y llegado el caso abandonas al marido. Y eso es lo que ocurre también, ¿no? Y entonces pues se normaliza mucho más también el adulterio, también por vía femenina, y también pues el divorcio. Y en los años 20 también pues la ligereza de las costumbres, no hay nada más que ver, por ejemplo, películas como El Gran Gatsby, las bacanales que hacían. Y fiestas, ¿no? Como en los años 60 que decían, los 70 del guateque aquí. Eso es lo que había ya en los años 20, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Que se llaman las petting fiestas, ¿no? Bueno, pues eso, petting. Fiestas para acariciarse, ¿no? La minifalda fue entonces en los años 20. Los vestidos indecentes de las mujeres fue entonces en los años 20. ¿Verdad? La música de los jóvenes que va a acompañar todo esto, en los años 20. ¿Cuál? El jazz, el foxtrot, el Dixie, ¿no? Los bailes, esto ya comenzaron en los años 20. Todo eso de los años 20, los locos años 20, ¿no? Las primeras imágenes, bueno, ya después vino el cine, ¿verdad? También de los años 20. Las primeras imágenes de besos homosexuales, de un hombre con un hombre, en los años 20. Las primeras imágenes de mujeres que se están besando en los labios en los años 20. Las primeras imágenes de hombres o mujeres desnudos en los años 20. Todo esto en los años 20.
Por supuesto también la contracepción masculina, femenina, todo esto, ¿no? Fue entonces el diluvio de impureza, ¿sí? Hasta que llegó la crisis de 1929 y claro, cuando estás en la ruina ya no estás para hacer fiestas, ¿no? O para comprarte modelitos. Y eso ya un poco calmó la cosa. Y después incluso vino la guerra mundial, ¿no? La guerra mundial, toda la guerra, pues pasa lo que hemos comentado, ¿verdad? Pero después de la guerra, ¿qué pasó? Que hubo una contención, no pasó lo mismo que en la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque ahora se dio inmediatamente la Guerra Fría, ¿no? Entre Estados Unidos y el bloque comunista. Y entonces estabas, digamos, en tensión de guerra y necesitas a tu país fuerte. Y entonces fue los principios de los años finales 40, principios de 50, fue el macartismo, lo que se conoce con la expresión caza de brujas, que es un poco tendenciosa, pero era, digamos, el control de agentes comunistas, ¿verdad? En los medios de comunicación, sobre todo, en el cine, etcétera, etcétera, que puede predisponer a una moral de derrota ante el comunismo. Y entonces eso se contuvo además, como Tomás bien sabe, con la conversión del presidente Truman. Lo digo porque él hizo un trabajo hace unos años, ¿no? Que se convirtió el presidente de Estados Unidos. Y además en una iglesia presbiteriana. Y se bautizó, que no estaba bautizado, a principios de los años 50. ¿Y eso qué hizo? Que la mayoría entonces de la gente del país volvió a ir a la iglesia, o fue todavía más. No fue un gran avivamiento, pero fue un aumento de la práctica religiosa y digamos que del conservadurismo de la sociedad. Pero con todo y con eso estaban todavía ahí las semillas de la destrucción que nadie le había quitado. De la misma manera que hubo por ahí el Freud antes de la guerra, pues en Estados Unidos hubo un tal Kinsey con un informe, etcétera, etcétera, bueno, no hace falta dar demasiados detalles acerca de esto, pero bueno, eso predispuso a la idea de abrirse la mente a todo tipo de práctica sexual, porque venía a decir, no, bajo la apariencia del país muy conservador que tenemos, al final es que la gente está muy pervertida, ¿sabes? Y entonces hizo unas investigaciones pagadas por los Rockefeller, etcétera, etcétera, para, digamos, habituarse, por ejemplo, a la idea de la homosexualidad, ¿no? Que es mucho más habitual de la que se nos dice. Y además en los años 50, como quien no quiera la cosa, comienza el rock and roll. Un nuevo estilo de música para los jóvenes. ¿Saben lo que significa rock and roll? Es una palabra, un eufemismo en Estados Unidos para hablar del acto sexual. Entonces ya vemos un poco por dónde iban los tiros. Y después ya llegamos a los años 60, la segunda mitad más o menos de los años 60 incluso, cuando ya comienza todo el tema de los hippies, de la guerra de Vietnam, y entonces ya todo lo demás, todo esto ya se va de las manos. El código de censura que había en el cine que se puso, ¿verdad? Después de la guerra mundial, ya a final, en los 60 ya se quita, ya comienzan entonces los primeros desnudos y las primeras porquerías en las películas también de esa época. Bueno, hubo una cierta vuelta atrás, ¿verdad?, con la revolución conservadora de Reagan en los años 80, pero una vez más no se quitó de raíz esa semilla que había dentro. Y en los años 90 rebrotó y hasta el día de hoy, ininterrumpidamente. Y bien, pues entonces es bueno que veamos todo esto, ¿verdad? Han llegado a pervertir completamente a toda la juventud. Ahora están consiguiendo su nueva frontera, que es pervertir igualmente a los niños y hacerlo a una edad cada vez más joven.
Y se lo han propuesto y no os quepa ninguna duda que van a venir tarde o temprano despenalizando la pederastia y lo han dicho de la ONU en esta semana que lo quieren hacer, ¿no? Lo han dicho por lo menos. Pero que lo van a hacer, es que lo van a hacer porque lo han estado preparando. Han estado, digamos, preparando todo esto durante estos años de la misma manera que estuvieron preparando el tema de la homosexualidad durante los años 40-50 con el informe Kinsey y todo lo demás. Ya han conseguido, pues entonces, todo esto. Han conseguido la nueva masculinidad, que son hombres afeminados, ¿verdad? Y la nueva feminidad, que es o mujeres, dos opciones, o mujeres o brunas completamente, o si son entonces mujeres, ¿no? Todavía femeninas, exacerbar su sexualidad hasta la náusea. Y eso es lo que estamos. Eso es lo que estamos. Y bueno, pues entonces vemos, ¿no? Pues no sé, esta moda de tatuarse, que ahora llega hasta tatuarse la cara. Tatuarse la cara. De pintarse las cabezas, los pelos con unos colores imposibles. O de maquillarse la cara, los hombres salir con la cara pintada, transformada. Y ahora pues esto, ¿no? La moda trans, ¿no? Que es pues de mutilar a hombres y mujeres de por vida. Y lo disfrazan de hombre y de mujer y ahora tú eres un hombre o una mujer y como él se lo convence ya lo es. Y piensan que lo van a hacer también con nuestros hijos y con nuestros nietos. Pues, a ver, hemos de ver todas estas cosas. Yo creo que lo que hemos hecho hoy de ver todo esto es bueno. No se hace normalmente. Normalmente no lo hago, no creo que lo vuelva a hacer. Pero es bueno porque solamente por poner todo esto, vemos a que esto no ha sido así toda la vida y no ha sido así porque sí. Solamente de verlo se ve que esto es debido a algo. Solamente si pueden nombrar el problema, entonces ya tiene causa y puede tener solución. La gran tragedia del autismo, por ejemplo, que dicen que es la enfermedad que de las tres no, que no tiene pues, ni causa, no tiene tratamiento y no tiene cura. Si no puedes determinar el problema, no le puedes dar un tratamiento ni le puedes dar solución. Si no se hace este tipo de ejercicio, pensamos que el mundo ha sido así siempre, mundo toda la vida, y bueno, pues estamos tirando dardos y allá, en vez de realmente a la diana. Y lo que hemos de decir a la gente es que ellos se piensan que, bueno, hacen todo esto porque se piensan que son libres. Porque esto es ser libre, porque hacen esto su libertad, ¿no? Bueno, pues es comprender de que hacen esto precisamente porque no son libres. Porque han sido esclavizados. Porque las naciones de Europa han sido esclavizadas literalmente, después de la Primera y Segunda, y sobre todo Segunda Guerra Mundial. Son esclavizadas, no son libres. Desde el momento que tienen esas deudas económicas los países que no se puede pagar, no eres libre. Y los países europeos, incluso Estados Unidos, son esclavos, están esclavizados. Y por eso nos tratan como esclavos. Y hemos de decirles que están esclavizados. Y hemos de decirle a los jóvenes que están esclavizados. No son libres, no. Han hecho de ellos unos esclavos. Han hecho de nuestras sociedades
sociedades esclavas, de nuestras naciones esclavos. Y eso comenzó en la Primera Guerra Mundial. Los que vinieron, a lo mejor, bien intencionadamente, a liberar Europa de la garra alemana y del Imperio Austrohúngaro, que lo hicieron animados por un espíritu postmilenialista, secularizado, pero postmilenialista. Nosotros somos lo que traemos, no el Evangelio, sino la democracia y la libertad a todas las naciones de la tierra. ¿Verdad? Postmilenialismo secularizado. Si ellos se hubieran quedado en su casita en finales del 1917, en Estados Unidos concretamente, se hubiera firmado un armisticio. Alemania estaba a punto de ganar la guerra a principios de 1918, porque todos los soldados que estaban en el frente de Rusia se vinieron al frente occidental. Si no hubiera intervenido Estados Unidos, los aliados hubieran tenido que no se habrían rendido, pero llegar a una paz o un armisticio. Pero ellos trajeron que 2 millones de soldados aquí, en un abrir y cerrar de ojos. Y claro, entonces ya la victoria se dio en cuestión de días, meses. Y bien, pues lo que se ha hecho en la historia no se puede volver atrás y no se puede, digamos, corregir. Pero sí que es bueno que digamos a la gente, no, tú no eres libre. No penséis que somos países libres. No penséis que somos naciones libres. Y a los jóvenes, a vosotros os quieren así. Vosotros no sois así. Y no sois así por naturaleza. A vosotros os han enseñado, se puede decir, programado desde vuestra más tierna infancia que seáis así. No os quieren libres. No os quieren que tengáis familias. No os quieren que seáis padres de muchos hijos. Incluso de pocos. Es que no quieren que tengáis hijos. Bien, si esto tiene consecuencias políticas o no, no lo sé. Por supuesto que sí. Supongo, ¿no? Todas las cosas tienen consecuencias políticas. Pero todo esto, lo que estoy diciendo, es sobre todo en un significado, en un sentido, digamos, espiritual. No somos libres, en general. Hoy en día, los cristianos sí somos libres. Antes éramos esclavos del pecado y de la muerte, y de esa esclavitud que se nos había puesto encima. Pero fijémonos que ahora somos hijos de Dios, que nace no de voluntad de humana, no de voluntad de varón, sino de Dios. Ninguno de estos lo ha podido evitar, por eso están tan enfadados con los cristianos, porque somos libres de ellos, porque estábamos en la misma inmundicia y ahora no lo estamos, porque estábamos antes en las drogas y ahora no lo estamos, que también nos la metieron por lo mismo, exactamente lo mismo de lo que hemos estado viendo, para esclavizarnos. Y ahora no lo estamos, porque el Señor nos ha liberado de toda esta porquería. Y hemos de decirle a la gente esto: puede realmente cambiar esta porquería, pero no piense que esto te ha venido a ti por casualidad. No ocurren las casualidades. No te creas todo lo que te ponen en las películas. No te creas todo lo que te ponen en las canciones. Todo esto está programado para que seas lo que ahora eres. Tienes que romper con todo esto. Tienes que ponerte en contra de todo esto. Tienes que ponerte
hacer contracultura de todo esto. Y los creyentes que no adoptan esta posición ante la cultura actual están entre dos aguas. Y están, por lo tanto, en una situación extremadamente peligrosa. Y hemos de estar así, para proteger a los nuestros. Y decir, aquí no vas a entrar, aquí no nos vas a corromper, aquí no vas a hacer nada de esto. Y aquí estamos nosotros. Y lo vamos a impedir. Y no vamos a manifestar en la calle, no vamos a hacer tonterías, lo vamos a impedir. Y nos ponemos serios, y no muchas palabras. A comenzar desde ya si no se ha hecho. Nos ponemos serios y decirle, oye, aquí a ver qué pasa con lo que tú estás diciendo o lo que tú estás enseñando. O a lo mejor no lo digas, si eso va a traer problemas, pero que sea tu actitud. A veces la actitud con la que un padre y una madre se presenta habla mucho más que muchas miles de palabras. Bien, pues esta es la cuestión y por supuesto la única manera de salir de esto es el arrepentimiento también para las naciones. Es la única manera para salir y volver al estado primero, que es otra vez una sociedad regida por las normas de la palabra de Dios, de la Biblia, de la Sagrada Escritura. Pues quiera que así sea, hermanos, que el Señor nos permita a todos volver a ver.